¿Qué pasa cuando te esfuerzas en el gimnasio haciendo esa última sentadilla mientras tus muslos tiemblan por el esfuerzo? Parece un castigo, pero siempre hay una recompensa, siempre hay una gratificación al final de estas pruebas. Entonces, ¿qué tiene esa sensación, esa mezcla de placer y dolor? ¿Por qué muchos de nosotros micro disfrutamos de experiencias incómodas como esta? Es nuestra forma de coquetear con nuestra propia mortalidad. Todos sabemos que en algún momento nos vamos a encontrar con la muerte, así que tal vez sea una forma de obligarnos a recordar que la vida está hecha para ser sentida, por lo que si quieres descubrir cómo llegar a este punto entre lo que no disfrutamos en relación a aquello que nos va a beneficiar si lo hacemos, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. En esta ocasión estamos transmitiendo desde un lugar distinto, por lo que si encuentras algunas diferencias sutiles en la calidad de transmisión es precisamente por esta razón. Sin embargo, esto no nos va a detener para hacer esta actividad que tanto nos place. Algo muy importante, este tema que traemos en este día o que traigo en este día es algo que muchas veces la gente no le gusta hablar. Vamos a entender este concepto, digamos, de la felicidad, pero en términos contrarios. Es decir, nosotros muchas veces le damos un mayor peso o estamos de alguna manera sobrevalorando este concepto de felicidad. Y no nos damos cuenta que sin dolor no existiese este momento de felicidad. O más bien, necesitamos encontrar este matiz, este punto exacto entre el dolor y el placer en función de que las cosas nos sepan más. Este punto de contraste para poder valorar las cosas. El libro en cuestión, en esta ocasión, se le conoce en inglés como The Sweet Point. En español lo podríamos traducir como el punto dulce, el punto suave. En lo personal me gusta más algo así como el punto clave. Y nos habla precisamente sobre los placeres del sufrimiento y la búsqueda de sentido. Este libro viene siendo como un manifiesto o bien un antídoto refrescante contra todos los libros que leemos sobre ser positivos a toda costa. Sostiene que las experiencias negativas como el dolor, el sufrimiento y el malestar no son algo de lo que haya que huir. De hecho, pueden añadir valor a nuestras vidas. En lugar de intentar evitar el malestar, debemos encontrar el malestar adecuado, es decir, el tipo de desafío que hace que nuestras vidas tengan sentido. ¿A quién va orientado este análisis? En sí a cualquier persona. Sin embargo, más específicamente, pues puede servirle a los aficionados a la autoayuda que están cansados de toda la positividad tóxica, para los amantes de la psicología que buscan una perspectiva original sobre cómo el dolor y el sufrimiento afectan nuestras vidas, y en sí a los buscadores reflexivos que tratan de entender qué es lo que dará un sentido a sus vidas. En un inicio comentamos este ejemplo del ejercicio, es decir, cuando haces esta última sentadilla y de pronto ya tus piernas no dan para más. Si bien el tipo de dolor que acabo de escribir puede leerse como trivial, un sufrimiento fugaz e instantáneo por un momento de placer. Entonces preguntas, ¿qué pasa con las decisiones más serias o más significativas que tomamos voluntariamente y que también tienen como resultado el potencial dolor? Como ir a luchar una guerra o donar un riñón, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué muchos de nosotros nos apuntamos a eso? Estos son algunos de los enigmas que se adentra este libro de Sweet Point, el punto clave, y no pretende ser la autoridad sobre el apetito humano por el dolor y el sufrimiento, pero sí comparte algunas ideas interesantes que pueden hacernos reflexionar, y es el punto central. Este análisis pienso que tienes que tener una mentalidad bastante abierta. Tienes que ser ecléctico en esta información, ya que vamos a tocar temas que muchas veces son catalogados como negativos. Ciertas cuestiones como, por ejemplo, el masoquismo, o bien la dominación, o bien por qué las personas encuentran placer en el dolor, y son cosas que se tienen que hablar, no se pueden evitar porque forman parte de nuestra realidad, y es mejor tratar
de entenderlo, de tal manera que podamos tomar nuestros propios juicios y de esta forma mejorar la toma de decisiones. La edición del libro que vamos a revisar fue la que se hizo en noviembre del año 2021 y su autor es Paul Bloom, o bien Paul Bloom, según sea el caso. Es profesor de psicología en la Universidad de Toronto y profesor emérito de psicología Brooks y Susan Rayen en la Universidad de Yale. Su investigación explora la psicología de la moralidad, la identidad y el placer. Bloom ha recibido numerosos premios y distinciones, entre ellos el premio de investigación Klaus J. Jacobs, dotado con $1 millón. Ha escrito para revistas científicas como Nature y Science y para el New York Times, el New Yorker y el Atlantic Monthly. Es autor y también editor de 8 libros, entre ellos Just Babies, How Pleasure Works, Descartes Babies y más recientemente Against Empathy. Es muy importante que te haga notar las credenciales de este autor porque viene siendo una referencia en la materia y una vez más, sé ecléctico, ten mente abierta, enfréntate de alguna manera a estas cuestiones del sufrimiento y el dolor porque son necesarios precisamente para encontrar los contrastes y valorar cuando lleguen estos momentos de placer. Sin más por mi parte, empezamos entonces con el primero de los puntos. ¿Qué dice? Los placeres del dolor. Recientemente, algunos amigos se han aficionado a la natación de invierno. Se trata de una actividad en la que, con el frío intenso del invierno, van a un lago, se ponen el traje de baño, se protegen del aire helado y con las manos levantadas por encima de la cabeza, se sumergen en el agua helada hasta que les llega al cuello. Hace tanto frío que solo pueden estar ahí unos segundos, pero cuando regresan, no están temblando intensamente como cabría esperar, sino que están llenos de energía, riendo, brillando, con una alegría casi incontenible. Probablemente tengas tu propia versión de este tipo de experiencia, en la que te pones en una situación intensa para sentir algo que es a la vez incómodo y dichoso, demasiado, pero en el buen sentido. Todas estas experiencias entran en una categoría que el investigador Paul Rosin denomina masoquismo benigno. El masoquismo fue descrito por Freud como una patología, un signo de que estamos mentalmente enfermos. Es decir, elegir hacernos daño va en contra de todos nuestros instintos de supervivencia. ¿No es así? Pero el masoquismo benigno implica experiencias que no son dañinas o destructivas a largo plazo. Este tipo de experiencias pueden hacer que nuestra vida sea más placentera. Bien, ahora te estarás preguntando, ¿cómo podría el dolor a corto plazo conducir al placer? Bueno, hagamos esto. Intentemos evocar una escena de un entorno intensamente placentero. Lo vamos a llamar Isla Paradisiaca. Es un resort de lujo en una isla tropical en algún lugar. Ahí estás descansando en una tumbona en la playa o quizás buceando entre los peces tropicales, comiendo solo la comida más fresca, deliciosa y bien preparada, bebiendo un cóctel mientras contemplas una espectacular puesta de sol. Las únicas decisiones que tienes que tomar son si vas a recibir otro mensaje o si vas a seguir leyendo tu libro. Suena sublime, ¿verdad? Ahora, imagínate haciendo esto durante una semana, y un mes, y un año. Imagina que estás destinado a pasar toda la vida repitiendo esa misma rutina. Sí, lo has adivinado, empezarías a aburrirte y a ser infeliz. Incluso el paraíso puede resultar cansino después de un tiempo. Eso es porque podemos adaptarnos a cualquier entorno en el que nos encontremos. Nosotros, como seres humanos, poseemos un asombroso poder de adaptación. Después de un par de semanas, la isla paradisíaca empezará a parecer normal, no especial, ni increíble, ni divertida. La cuestión es que el placer de la isla reside en el hecho de que el resto del año no estamos en ella. Estamos trabajando sin descanso, soñando con el día que podamos irnos de vacaciones. El placer existe en el marcado contraste entre la vida normal y esa vida ideal. Existe en el espacio entre un dolor caliente, breve pero intenso, y el alivio y el subidón de endorfinas que le sigue. E incluso antes de llegar a la experiencia placentera en sí,
tenemos el exquisito placer de la anticipación mientras nos esforzamos en la parte difícil. Elegimos las experiencias incómodas y castigadoras, es decir, practicamos el masoquismo benigno, porque esos momentos de dolor amplifican nuestro placer posterior, crean un fuerte contraste que nos permite notar, apreciar y disfrutar de las cosas buenas, un contraste que hace que las cosas buenas se sientan mejor. Y quiero profundizar en este punto porque es clave. Nos ayuda a entender precisamente por qué hacemos lo que hacemos la gran mayoría de las veces. Sí, quizá estamos aguantando una situación porque esto nos va a permitir disfrutar en un tiempo posterior, ¿cierto? Entonces, a esto se le conoce precisamente como el masoquismo benigno. Es decir, estoy realizando una actividad que quizá no es lo que más disfruto, pero estoy en la antesala de una gratificación, una recompensa o algo que me va a hacer sentir bien. La cuestión aquí es que si nosotros vivimos, digamos, la vida disfrutando las cosas, es decir, puro placer, este placer de pronto deja de serlo, se convierte en rutina y ya las cosas no nos saben. Esto es muy fácil de entenderlo. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando, digamos, iniciaste trabajando en tu puesto y ganabas X cantidad? De pronto tú querías ganar más. Esto te colocaba en esta situación quizá de la antesala precisamente de esta satisfacción una vez que ganaras esta cantidad de dinero. Te esforzabas, trabajabas duro y llegaste a esta cantidad. De pronto esta cantidad ahora ya no te sabe y estás buscando el siguiente aumento o bien el siguiente ascenso y así la vida se nos puede ir. Es importante que nosotros entendamos este concepto del masoquismo benigno, que implica precisamente experiencias que no son dañinas o destructivas a largo plazo, a diferencia del masoquismo tradicional, ¿ok? Entonces, la pregunta, ¿cómo podría el dolor a corto plazo conducir al placer? Es precisamente por este concepto. Nosotros tenemos que tener contrastes. Como seres humanos podemos adaptarnos a cualquier entorno en el que nos encontremos. Será cuestión de tiempo. Nada será demasiado adverso, pero tampoco nada será demasiado gratificante. El placer, menciona por aquí que es la esencia, ¿no?, de este punto, existe en el marcado contraste entre la vida normal y esa vida ideal. Es decir, cuando nosotros estamos precisamente soñando con algo que queremos y nos estamos esforzando para conseguirlo, le da sentido a nuestra existencia. ¿Qué sucede cuando todo es fácil en la vida? ¿Qué sucede cuando las cosas simplemente se dan y no nos cuesta un esfuerzo generarlo? Ahí es cuando empezamos a carecer de sentido y muchas personas quizá logran llegar a esa situación y de pronto terminan sumamente deprimidas o con algún otro padecimiento todavía más grave. El masoquismo benigno prácticamente nos lleva a entender cómo el dolor amplifica nuestro placer posterior. Y es ahí cuando viene esta referencia de los contrastes, que es algo que vamos a ver en el siguiente punto. Pero por ahora quiero que tengas el entendimiento de este primero y cómo no tiene nada de raro o de malo, porque simplemente al ser seres humanos, pues nos comportamos de esta manera. Muchas veces las mismas redes sociales nos han llevado a entender que la vida tuviese que ser un placer constante. Y créeme, no es así. Porque al momento que esto se dé, empieza a carecer de sentido. Si no tenemos retos, si no tenemos cosas que nos compliquen la existencia, si no tenemos situaciones difíciles que superar, vamos a caer en esta cuestión de la falta de sentido. No me adelanto porque de esto y más vamos a conversar en los siguientes puntos. Por ahora, quédate con esta enseñanza: los placeres del dolor. Pasamos al punto 2, que en lo personal considero el más controversial y crítico de este libro. El punto 2 nos coloca en precisamente expander el entendimiento. Dice: sal de tu cabeza y encuentra la alegría en el esfuerzo. Pero el contraste no es la única razón por la que la gente elige experiencias de castigo. Hay otro motivo muy importante y es este: el dolor puede sacarnos de nuestras casillas. Repito, el dolor puede sacarnos de nuestras casillas. Para ilustrar esto, veamos la práctica que se le conoce como BDSM, que significa bondage, dominación, sumisión y masoquismo. Esto que existe, esto que se da, pero la gente lo ve como algo sumamente negativo, nocivo, morboso, enfermo,
Sin embargo, muchas veces el dolor es lo que da sentido a las cosas y no es algo que nos gusta escuchar, pero forma parte de la realidad. Menciona algo muy interesante. Es una práctica sexual que se ha popularizado gracias a libros como 50 sombras de Grey y es una práctica que implica el juego del poder en el que una pareja domina a otra, a veces con el uso del dolor. Los participantes pueden ser atados, pueden ser azotados, pueden ser ahogados o incluso electrocutados. Sin embargo, hay una condición muy importante y menciona que esta práctica del BDSM es consensuado. Todos los participantes acuerdan explícitamente lo que se sienten cómodos haciendo antes de ponerse a ello. Y al igual que otras prácticas benignamente masoquistas, el que experimenta el dolor siempre tiene el poder de detenerlo. Y eso es absolutamente esencial en la forma en que se realiza esta práctica del BDSM. Bondage, dominación, sumisión, masoquismo. Así que, de nuevo, ¿por qué alguien elegiría voluntariamente ser azotado o electrocutado? Bueno, la teoría del contraste también funciona aquí. El alivio cuando el dolor cesa podría hacer que el sexo sea aún más placentero por contraste. Pero hay algo más. El dolor proporciona una experiencia que la gente suele encontrar solo en la meditación avanzada, es decir, una parada temporal de todos los demás pensamientos. Tu mente puede ser un lugar desagradable, lleno de preocupaciones, ansiedad y autocrítica. ¿Alguna vez has deseado poder hacer una pausa en eso de vez en cuando? Pues bien, resulta que el dolor, es decir, un dolor intenso y temporal, es un atajo para conseguirlo. Esta obliteración total del yo que puedes sentir al practicar, digamos, este tipo de cuestiones, ¿no? Como el bondage, dominación, sumisión, masoquismo, es poderosa. Pero, obviamente, hay formas menos violentas y dramáticas de estar en el momento que también aportan satisfacción a nuestras vidas. Y muchas de ellas se consiguen no a través del masoquismo benigno, sino a través del esfuerzo, el valor derivado de participar en actividades agotadoras o aparentemente desagradables, es decir, esfuerzo. ¿Recuerdas el escenario de la isla paradisíaca? De cómo tener demasiado de una cosa buena o que la normalización de una cosa buena solo te dejará aburrido y frustrado. Pues bien, además de que necesitamos el contraste para añadir valor a nuestras vidas, hay otra razón por la que dejarse mimar constantemente siempre será insatisfactorio. Requiere cero esfuerzo de tu parte. Te priva de una de las mayores satisfacciones que puede proporcionar la vida, disfrutar de los frutos de tu propio trabajo. Pero espera un momento, no todos los esfuerzos son iguales. Mucha gente evita tareas esenciales como mover los muebles o limpiar. La recompensa de hacerlo, en este caso uno mismo, no parece compensar lo desagradable de la tarea. Por otro lado, a veces la gente se esfuerza sin motivo aparente, por ejemplo, haciendo crucigramas o corriendo un maratón. La pregunta es, ¿qué es lo que hace que este tipo de esfuerzo sea tan atractivo? La respuesta nos remite a la idea de estar presente. El investigador Mihai Csikszentmihalyi habla de los estados de flujo, esto en el libro Fluir, que también encuentras en este programa. Y los estados de flujo se refieren a los momentos de nuestra vida en los que estamos completamente comprometidos y absortos en lo que estamos haciendo, cuando parece que el tiempo se detiene y todas las demás preocupaciones se desvanecen. Entrar en este estado de flujo significa dedicarse a algo que proporcione la cantidad justa de desafío, encontrar el punto clave, el punto dulce, entre una tarea demasiado fácil y aburrida y una demasiado difícil. Perderse en el flujo puede ser enormemente satisfactorio, como una experiencia que puede tener ese tipo de prácticas del BDSM. Consigues descansar de tu mente ruidosa porque estás muy concentrado. Pero hay algo más. Las tareas más gratificantes y que requieren más esfuerzo nos dan la satisfacción de la maestría. Podemos sentir que progresamos, que mejoramos, que ganamos habilidades y conquistamos un reto. Y ahí reside la magia y el valor
del esfuerzo. Y me gustaría reforzar las ideas de este punto número 2 porque, por un lado, existe controversia, por otro lado puede ocasionar ruido, por otro lado también hay cosas que muchas veces no nos gusta aceptar, pero también nos da la enseñanza principal de lo que le da sentido a las cosas que hacemos, o por lo menos lo que nos coloca en una posición de mayor satisfacción. Aquí viene, ¿sí? Una de las ideas clave: el dolor puede sacarnos de nuestras casillas, es decir, el dolor puede romper precisamente la monotonía, el aburrimiento, la situación en la cual nos encontramos. Hay que tener cuidado con esta información. De hecho, por ejemplo, hay personas las cuales encuentran en esta parte de llevar su cuerpo al extremo, ¿no? En actividades físicas, digamos, sumamente extenuantes, este concepto del dolor que al final le da un sentido a lo que están haciendo. La satisfacción que logran sentir después de acabar esta actividad, digamos que los hace que se coloquen en el momento y en el tiempo donde las cosas saben más. Es decir, están en el momento presente, disfrutan lo que está pasando, se olvidan de todo lo demás. Esta cuestión del dolor, en este caso el autor, lo coloca bajo un contexto todavía más controversial, que es esta práctica del bondage, dominación, suminación, masoquismo. ¿Sí? ¿Por qué la gente es adicta muchas veces a este tipo de, digamos, de comportamientos? Simplemente porque los coloca también en esta misma posición, estar en el presente, olvidarse de todo y disfrutar de lo que está pasando. Encuentran en el dolor la satisfacción en el momento posterior. No sé si me voy a entender, es importante que esto lo tengamos claro. No es el dolor en sí mismo, sino más bien lo que viene después, que es este momento de gratificación. El cuerpo genera los químicos necesarios, entonces la actividad que se realiza posterior a esta situación de dolor es lo que les genera el contraste y el máximo placer. Hay personas que esto pues quizá lo llevan a ciertos niveles donde quizá caen en adicciones o caen en otro tipo de patrones de comportamiento, los cuales no los hacen funcionar como deberían. Pero con esta información tú ya deberías entender un poquito más cómo es que tú funcionas mejor. Recuerda, en esta parte la teoría del contraste, ¿sí? Tenemos que saber que el hedonismo existe, placer y dolor, y este contraste pues es lo que le da sentido muchas veces a las situaciones que hacemos. Si no existiese este contraste, es casi un hecho que terminaríamos sumamente aburridos o deprimidos en función de la vida que tuviésemos. Ahora, menciona algo importante: el dolor proporciona una experiencia que la gente suele encontrar solo en la meditación avanzada. ¿Y qué viene siendo esto? Digamos que el tiempo se detiene en relación a los pensamientos. Es por esto que hoy en día están tan de moda estas prácticas como el mindfulness, la meditación y estos elementos donde nos coloca realmente en el tiempo presente. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el dolor? Bueno, hay una pregunta por aquí que dice: ¿alguna vez has deseado hacer una pausa en relación a lo que te sucede de vez en cuando? Bueno, el dolor, menciona aquí, un dolor intenso y temporal es un atajo para conseguirlo. Muchas personas no son buenas en la meditación, o más bien tienen tantas cosas en su cabeza que el hecho de quedarse quietos en un lugar y tratar de conectar, digamos, con el tiempo presente resulta muy difícil. Sin embargo, si colocan, digamos, su cuerpo en una situación más extrema, pues obliga a que toda su atención mental esté en la actividad en función de poder cumplirla. Y esto es algo que mucha gente lo toma precisamente como un atajo para llegar a este estado. Muy importante. Cuando hablamos de masoquismo benigno es esto, ¿no? Es decir, esta cuestión de empezar a tener situaciones que nos generan incomodidad en función de un placer posterior que nos va a generar un beneficio a largo plazo. Sin embargo, no es la única forma en la cual nosotros podemos generar, digamos, este estado. Nos menciona algo muy importante que es el esfuerzo, que también ya lo hemos estado tomando a lo largo de este punto. El esfuerzo es el valor derivado de participar en actividades agotadoras o aparentemente desagradables. Muchas personas es por esto que llevan su cuerpo al extremo. No tanto por el dolor que van a sentir, sino porque los coloca en este tipo de estado que tan demandante es hoy en día. Una persona que tiene altos niveles de estrés, de ansiedad, de preocupaciones, no quiere estar inmerso en este tipo de pensamientos y encuentra en este tipo de actividades situaciones que los logren de alguna manera apaciguar, estar más en calma y lograr entonces encontrar mejores respuestas. Menciona algo muy importante. Hay razones por las que también nosotros tenemos que considerar que si tenemos demasiado placer en nuestra vida,
pues esta empieza a carecer de sentido. Y la causa de esto es cuando nosotros estamos demasiado cómodos, cuando la situación es demasiado placentera, cuando las cosas se nos dan demasiado fácil, es porque no requiere esfuerzo de nuestra parte. Es decir, nuestro sentido de la vida, nuestro sentido de pertenencia a algo, el hecho de sentir gratificación por el esfuerzo no existe. Es por esto que muchas veces en la sociedad hoy en día que todo se vende, que se consigue de manera muy sencillo, muy rápido, sin esfuerzo, por ejemplo, las personas que de pronto tienen este éxito o que tienen esta vida, digamos, ya sin problemas, son las personas que suelen deprimirse más, son las personas que de pronto pues la vida no les sabe. E incluso me puedo ir a un nivel todavía más amplio. Hay lugares en el mundo que son catalogados como los más felices, pero de pronto también existe una gran cantidad de suicidios, por ejemplo. Es decir, digamos que la vida en su conjunto parece muy buena, pero la gente de pronto este tipo de vida ya no le sabe, empieza a carecer de sentido. Es por esto que una vez más los contrastes son tan importantes y no dejarnos influenciar simplemente por esta vida ideal que se nos vende a sabiendas de que si no existe la contraparte, pues no va a ser de beneficio para nosotros. Nos menciona también un aspecto muy importante de este autor, Mihaly Csikszentmihalyi, de su libro Fluir, sobre los estados de flujo, estar en la zona, estar en este estado de flujo, que son los momentos de nuestra vida en los que estamos, digamos, comprometidos haciendo algo y nos quedamos absortos realmente en esta actividad. Lo que hace que de pronto el tiempo y todas las preocupaciones desaparezcan. Y es ahí cuando encontramos también estos momentos de felicidad. Tendríamos que nosotros empezar a contemplar esta información y saber cómo podemos aterrizarla a nuestra propia situación. Menciona algo importante, encontrar este punto clave, este punto dulce, de sweet point, entre una tarea demasiado fácil y aburrida y una demasiado difícil. Esto viene siendo estar en el flujo, algo que tengamos cierta habilidad para hacer, sin embargo, sea un reto. Es importante que nosotros empecemos a llenar nuestra vida de este tipo de actividades para sentir que realmente estamos progresando en la misma. Y todo esto que te digo es muy importante si sientes que tienes demasiado ruido en tu cabeza. Cuando tú incorporas este tipo de actividades a tu vida es cuando vas a lograr descansar tu mente de tanto ruido, porque vas a estar concentrado, y las tareas más gratificantes y que requieren más esfuerzo nos van a dar esta sensación de maestría. En pocas palabras, que estamos progresando, que estamos aprendiendo, que estamos mejorando y sí, nos estamos convirtiendo en una mejor versión. Lo dejo hasta ahí. Es un punto bastante controversial, es un punto que ofrece demasiados puntos de análisis, pero quiero que esto tú lo reflexiones hacia tu propia situación. Y no olvides la enseñanza de este punto número 2. Sal de tu cabeza y encuentra la alegría en el esfuerzo. Es turno del punto 3, que nos ayuda a entender cuál viene siendo el significado de todo esto. El punto 3 dice, ¿cuál es el punto de hacer esto? Sentido, propósito y otras reflexiones. Falta algo. Debe haber algo más. La alegría de estar en el estado de flujo o de dominar nuevas habilidades no es suficiente para explicar por qué la gente se apunta a situaciones muy agotadoras y peligrosas, como escalar el monte Everest o ir a la guerra. Para ello hay que introducir otro concepto importante, el significado. El renombrado psiquiatra Viktor Frankl, autor del libro El hombre en búsqueda de sentido, libro que también encuentras, o más bien su análisis, en este programa, estudió la resistencia humana y el florecimiento en circunstancias horribles. Descubrió que las personas que sentían que sus vidas tenían un propósito más amplio o sentido eran más resistentes. A diferencia de las personas que carecían de la sensación de que sus vidas tenían algún significado, las que estaban dotadas de un sentido fueron capaces de reconstruir sus vidas después de una gran pérdida. Hace unos momentos comentamos de las alegrías del esfuerzo y la maestría, de hacer una tarea por sí misma. Pero eso es solo una parte de la historia, porque no valoramos el esfuerzo por igual. Puede ser agotador subir y bajar un tramo de escalera 5000 veces, y del mismo modo escalar el monte Kilimanjaro. Pero mientras que la primera actividad parece un poco inútil, tal vez incluso un poco loca,
escalar una montaña parece valiente y noble, aunque haya sufrimiento de por medio. Esto se debe a que se considera un objetivo significativo. En la misma línea, si queremos entender por qué la gente se ofrece como voluntaria para luchar en guerras peligrosas, tenemos que considerar el sentido y el propósito que se derivan de esa elección. Pregunta: ¿qué es lo que atrae a los nuevos reclutas de la guerra? En primer lugar, les da un sentido de pertenencia, que son importantes y que luchan por una causa que vale la pena. Sí, puede que estén sacrificando sus vidas, pero su sensación es que no es por nada, es por su grupo, es por su país, es por un ideal como la libertad. Les hace sentir la atracción por el significado de eso. Así que introduzcamos una opción más popular en esta búsqueda de sentido. El ejemplo: tener hijos. Tener hijos no tiene sentido, al menos desde la perspectiva del placer. En cuanto al placer, tener hijos, digamos, no tiene sentido. Ahora, ¿qué se refiere todo esto? Lo que está claro es que esta elección puede poner la vida de los padres en tensión. Al fin y al cabo, los niños conllevan la privación del sueño, cuestan mucho dinero y requieren complicados arreglos para el cuidado de los mismos, especialmente en países donde no hay permisos pagados obligatorios ni otras ayudas. Para decirlo sin rodeos, la elección de tener hijos suele ser responsable de más discusiones que el dinero, el sexo y toda una serie de otros temas controvertidos. Así que es de esperar que los padres digan que se arrepienten de haber tenido hijos, pero esto es lo más loco. Si les preguntas si lo hacen, casi siempre dirán que no. De hecho, dirán que tener hijos es lo más importante que les ha pasado. Esto apunta a una distinción importante. Aunque la experiencia de tener hijos no siempre es gratificante o placentera en el día a día, proporciona a los padres esa sensación de significado de la que hemos estado hablando. Les hace sentir que a la larga sus vidas tienen un propósito. En un giro singular y mágico de la vida, tu existencia ya no tiene que ver solo contigo, sino con otra persona. Alguien que un día, con suerte, también será su propia persona. Alguien que a medida que se desarrolla y crece, te lo enseña y muestra constantemente. Así que no es de extrañar que cuando el psicólogo Roy Baumeister y su equipo investigaron sobre la crianza de los hijos, descubrieron que cuanto más tiempo pasaban las personas cuidando de sus hijos, más sentido tenían sus vidas. El dolor, si se quiere, de tener hijos no tiene que ver con el masoquismo benigno o con la alegría de estar absorto en una tarea específica. Se trata de algo más profundo, algo que la autora Sadie Smith describe elocuentemente como una extraña mezcla de terror, dolor y deleite. Te apegas tan ferozmente a ellos que temes constantemente que se pierdan o que sufran algún daño irreparable. Pero cuando reflexiona Smith en ese mismo ensayo, duele tanto como vale la pena. No todo el mundo elige tener hijos, no todo el mundo elige alistarse en el ejército o escalar el monte Everest, pero todo el mundo comparte la necesidad de una vida que se viva con propósito o con sentido. Así que la pregunta es: ¿qué tipo de dolor, dificultad y esfuerzo duele tanto como vale la pena? Dado que la idea del significado es tan importante, pero también muy vaga, vamos a dedicar tiempo a desgranarla un poco más. No estamos buscando una idea universal o un estándar de lo que hace que la vida de una persona tenga sentido o lo que hace que una vida tenga más sentido que otra. Por un lado, eso nos llevaría mucho más tiempo del que tenemos. Por otro lado, es una búsqueda inútil. La respuesta a esa pregunta cambiará según el contexto, los valores y la educación religiosa de cada uno. Lo que es significativo para una persona, como puede ser tener hijos, no lo será para otra. Así que una pregunta mucho mejor es: ¿qué da sentido a tu vida? Y esto te lo comento para que hagas tu propia reflexión. Es importante que nosotros podamos identificar qué es lo que nos da significado, ¿sí? Lo que para nosotros da significado a nuestra vida en sí. No es tan sencillo, pero tenemos que ser abiertos, tenemos que ser eclécticos, tenemos que tener una gran apertura y también
digamos, tolerancia. Tendríamos nosotros que saber que no todo el mundo va a pensar de nuestra misma forma. Estamos condicionados, no lo olvides, del lugar donde hemos crecido, los compañeros que hemos elegido como parte de nuestra vida, quizá las actividades que hemos decidido realizar, en fin, todo este compendio de cosas nos ha ido condicionando a lo largo del tiempo y esto afecta nuestra forma de pensar. Para algunos les ocasiona conflicto, para otros no. La parte importante es identificar el significado hacia nosotros, es decir, qué es aquello que le da sentido a lo que hacemos. Viktor Frankl, como referencia, en su libro El hombre en búsqueda de sentido, descubre que las personas que sentían que sus vidas tenían un propósito más amplio eran más resistentes, duraban más. Como dato importante, pues, él toma, digamos, este caso de estudio de los campos de concentración, donde realmente pues, la gente estaba muriendo día a día, y él analizaba que las personas que sentían que tenían una función más grande que sí mismas eran las que lograban resistir más tiempo. Esto nos lleva a entender una cuestión importante. Cuando hablamos del esfuerzo, es importante reforzar esta idea que no todos los esfuerzos son iguales. No vamos a desgastar nuestra energía simplemente en actividades que consideramos que la recompensa puede ser baja o sumamente escasa, sino más bien nosotros tenemos que validar que este esfuerzo tiene que ir ligado a algunos elementos clave. Por un lado, un objetivo significativo. Y si bien ya hemos comentado bastante sobre estos conceptos de los objetivos, quizá el elemento más crítico para saber que un objetivo es significativo para nosotros es el nivel de sentido de pertenencia que ofrece. Si nos ayuda a sentirnos realizados, si nos ayuda a saber que estamos contribuyendo a algo más grande que nosotros mismos. Viene siendo esta cuestión que muchas veces dejamos de lado. Solemos tener, digamos, vidas más cómodas muchas veces en función de cumplir expectativas, pero los objetivos que a veces marcamos no tienen esta característica, sentido de pertenencia. Es importante que vayamos analizando esta información y las actividades que hagamos, si es que de pronto sentimos que la vida no nos sabe, saber si tiene esta cualidad, sentido de pertenencia, algo más grande que nosotros mismos, formar parte de algo que al final contribuya a dejar un legado, dejar algo hacia el entorno donde estamos que nos ayude a sentirnos mejor. Algo muy importante, menciona por aquí que todo el mundo comparte la necesidad de una vida que pueda vivirse con propósito o con sentido. Independientemente de las personas, digamos que uno de los elementos que siempre van a estar presentes es que la gente quiere sentirse útil, quiere sentir que está aquí por alguna razón importante, está aquí para generar algo, algún cambio. Y si no lo ve hacia los demás, por lo menos hacia sí misma. Es ahí donde viene esta pregunta. ¿Qué tipo de dolor, qué tipo de dificultad, qué tipo de esfuerzo duele tanto que puede valer la pena? ¿Por qué viene todo esto? ¿Recuerdas el ejemplo de los hijos? Esto puede ser muy controversial también, puede generar, digamos, ruido, porque para muchas personas es algo que no debería ni siquiera mencionarse. El sentido de tener hijos o no es libre y al final cada persona puede decidirlo. Sin embargo, aquí el autor nos lleva a replantear la situación. En términos lógicos, tener hijos es demasiado desgaste. Y cualquier persona que los haya tenido y haya sido responsable de los mismos podrá constatar esta información. El nivel de desgaste, tanto económico, físico, emocional, etcétera, puede ser muy alto durante el proceso. Pero también es cierto que el nivel de satisfacción, del sentido de pertenencia, de significado, supera por mucho este nivel de desgaste en el largo plazo. Es por esto que seguirá pasando y no importa las razones lógicas, las personas al final van a buscar precisamente esta vida con propósito, esta vida con sentido, porque es una necesidad que se comparte prácticamente en general. Aquí la pregunta viene siendo esta: ¿qué tipo de dolor, dificultad y esfuerzo duele tanto como vale la pena? Cada persona tendrá que empezar a hacer este análisis interno, porque es importante saber que no hay una norma, no hay una regla general, no hay un estándar que diga la vida tiene que vivirse así. Cada persona tiene que generar sus propias conclusiones, porque la vida es
personal. Y es por esto que el hecho de seguir los lineamientos o los patrones de otros no van a conducir precisamente a tu sentido de realización. No olvides la última pregunta: ¿qué da sentido a tu vida? Esto es lo que marca la diferencia. Recuerda la enseñanza. ¿Cuál es el punto de todo esto? Sentido, propósito y otras reflexiones. Y con esto llegamos al último punto de este análisis, que nos habla de esto, de esta vida con sentido. El punto 4 dice: los componentes de una vida con sentido. En 1988, la revista Life pidió al Dalai Lama, a Maya Angelou y a más de un centenar de personalidades de la época que reflexionaran sobre lo que daba sentido a la vida. Como te puedes imaginar, sus respuestas fueron muy diferentes, pero se pueden clasificar en 4 temas principales. En primer lugar, descubrieron las experiencias significativas, como aquellas que les permiten conectar con otras personas y tener un sentido de pertenencia. En segundo lugar, se sentían que lo que hacían tenía un propósito o un impacto en el mundo. Por lo general, era algo que afectaba a más personas que a ellos mismos. En tercer lugar, hablaban de superar experiencias dolorosas como la pérdida. Y por último, hablaron de la necesidad de poder encontrar una narrativa para dar sentido a sus experiencias. Esto es clave. Tener una vida con sentido es, en parte, la forma de dar significado a lo que te ha sucedido. Las historias que te cuentas a ti mismo y a otras personas sobre quién eres y por qué tu vida es importante. Escucha atentamente las cosas que te hacen sentir. Preguntas: ¿sientes cuando conectas con los demás? ¿Te hace sentir algo el hecho de comprometer físicamente tu cuerpo o de desafiar tu mente? ¿Sientes que lo que haces tiene un impacto? Reflexionar sobre este tipo de preguntas puede hacer que empieces a tener una idea de lo que hace que tu vida tenga sentido, de qué actividades te duelen en proporción directo a su valor. Y lo que observes a partir de estas reflexiones va a influir en las historias que te cuentes a ti mismo sobre tu propia vida. Aceptamos experiencias aparentemente negativas porque proporcionan contrastes placenteros o esfuerzos gratificantes o dan a la vida un sentido más profundo y un propósito. Comprender el valor de algunos tipos de sufrimiento no significa tratar de dar glamour o enaltecer el dolor o encontrar un lado positivo artificial en las experiencias terribles. No se trata de castigarse de forma destructiva. Se trata más bien de darse cuenta de que no todo el dolor es malo y de que las dificultades, la lucha, la incomodidad y otras experiencias aparentemente negativas no son algo a lo que haya que temer. También puede ser algo que elegimos y utilizamos estratégicamente, porque pueden hacernos apreciar lo que tenemos, nos permiten vivir plenamente el presente, nos enseñan de lo mucho que somos capaces. Esto es lo que dice el punto número 4, que viene siendo el cierre sobre este manifiesto en relación al hedonismo del placer y el dolor, y cómo es que nosotros tendríamos que dejar de huir de situaciones de dolor precisamente para encontrarle sentido y entonces, como menciona aquí, darnos cuenta de nuestro propio crecimiento y lo capaces que somos, de cómo podemos ir mejorando a lo largo del proceso. Ahora, enseñanzas clave de este punto número 4. Nos menciona que después de entrevistar a varias personalidades sobre lo que le da sentido a la vida, encontraron 4 temas principales. Esto tú lo puedes llevar a tu propia realidad y validar si coincides en alguno de estos. En primer lugar, menciona las experiencias significativas, es decir, aquellas que van a permitir conectar con otras personas y nos den un sentido de pertenencia, algo que comentamos en el punto previo. El segundo tema principal se refiere en cuestión que las cosas que hacen tienen un propósito o un impacto en el mundo. Es decir, lo que estás haciendo impacta no nada más a tu propia vida, sino también a la de los demás de una forma positiva, digámoslo así. En tercer lugar, superar experiencias dolorosas como la pérdida, es decir, situaciones de dolor. Poder llegar más allá de esta situación. Muchas veces las personas caen en esta cuestión del victimismo, es decir, no superan una situación de dolor y prefieren lamentarse.
Algo que caracteriza que la vida pueda tener un mayor sentido es precisamente que podamos superar este tipo de experiencias. Y por último, menciona la necesidad de poder encontrar una narrativa para dar sentido a tus experiencias, encontrarle significado. Es decir, las cosas sucedieron por alguna razón. Las historias que te cuentas a ti mismo y a otras personas sobre quién eres y por qué tu vida es importante. Y esto es lo que nos va a diferenciar precisamente del resto. Nos va a colocar en una posición de importancia. Y no me refiero a la parte del ego, sino más bien de que nuestra vida realmente, o estamos en esta vida por algo, en pocas palabras. Algo que también vale la pena reflexionar es actividades que te duelen en proporción directa a su valor. Es por esto que muchas veces nosotros quizá no podemos comprender por qué hay personas que hacen ciertas cosas. Recuerda, cada persona tiene sus propios niveles, digamos, de satisfacción personal, y es ahí cuando encuentran sentido en ciertas cosas y otros las encontrarán en otras. Tenemos que ser eclécticos, tenemos que ser abiertos y saber que cada persona pues va a regirse sobre sus propios lineamientos. También es importante que podamos aceptar experiencias aparentemente negativas porque proporcionan contrastes placenteros o esfuerzos gratificantes o dan a la vida un sentido más profundo y sobre todo esta cuestión de propósito, reforzando un poquito la idea previa. Es decir, estos contrastes, lo que mucha gente suele huir en relación a una situación dolorosa, otras personas las van a tomar precisamente porque los colocan en este estado, ¿no? Donde podemos nosotros abstraernos de la situación en la cual estamos viviendo, o más bien, eliminamos el ruido de nuestra mente, nos colocamos en el tiempo presente, sentimos estos momentos de felicidad y digamos que si puede ser una situación de dolor, también sabemos la recompensa que viene después de la misma. Ya lo que también no tendríamos que olvidar es comprender el valor de algunos tipos de sufrimiento. No todos los sufrimientos son iguales, entonces tendríamos que validar que no se trata de enaltecer el dolor en sí mismo, porque soy una víctima y sufro mucho y entonces me convierto en un mártir. No, simplemente hay que saber qué cosas sí van a generarnos un beneficio en el largo plazo. Algo puede doler ahora, pero en el largo plazo va a ser un beneficio. El ejemplo más sencillo de todo esto: cuida tu cuerpo, alimentación y ejercicio. Quizá al principio no es algo placentero, el hecho de hacer esta rutina de ejercicio que te va a desgastar, quizá no es algo que vas a disfrutar en ese momento, pero la sensación de satisfacción que viene posterior es lo que nos coloca o nos empieza a colocar en este estado. Es un ejemplo simple, no creas que de eso se trata, pero por lo menos es una forma en la cual puedes empezar a entender. Y por último, ¿por qué el dolor es importante? ¿Por qué no tendríamos que huir de este tipo de situaciones? Es porque hace que podamos apreciar lo que tenemos. Hace que realmente valoremos los esfuerzos que hacemos y cómo nuestra realidad, digamos, se ha moldeado o ha sido impactada precisamente por las decisiones que hemos tomado, y la sensación de propósito, la sensación de significado, de sentido, viene precisamente de cómo hemos podido superar este tipo de situaciones. Es por esto que este libro nos coloca precisamente en esta antesala, ¿no? Es como un manifiesto en contra de este positivismo absurdo o el positivismo tóxico donde siempre piensa positivo y todo va a estar bien. No necesariamente, porque la vida no es así. Es decir, la vida tiene estos matices, estos contrastes, y más vale que podamos vivirlos, cada uno de ellos en función de lo que son, y sacar el máximo provecho a los mismos. Recuerda, al final este tipo de situaciones incómodas por lo general nos permiten vivir plenamente el presente y nos enseñan de lo mucho que somos capaces. Seremos mejores versiones en función de ir superando estos retos, porque al final, conforme más vayamos superando esto, nuestro nivel de maestría irá en aumento. No olvides la enseñanza de este punto número 4, los componentes de una vida con propósito. Llegamos al final de este análisis y en este caso particular me gustaría nada más cerrar con lo siguiente. ¿Te ha gustado lo que has escuchado? ¿Te ha inspirado? ¿Hubo partes que te hicieron reflexionar? Y sobre todo, la pregunta que te haría es, ¿qué da sentido a tu vida? No olvides las enseñanzas de este análisis, los placeres del dolor. Sal de tu cabeza y encuentra la alegría en el esfuerzo. ¿Cuál es el punto de todo esto?
sentido y propósito y otras reflexiones. Los componentes de una vida con sentido. Trata de valorar esta información. Como te digo, este es un libro muy distinto a lo que estamos acostumbrados. Nos lleva precisamente a la reflexión personal. Rompe con esta cuestión de que el sufrimiento sea malo o que se tenga que evitar. Rompe también con esta cuestión del positivismo absurdo o tóxico y nos hace saber que la vida al final es un conjunto de situaciones, algunas buenas, otras no tanto, pero la clave de todo esto es analizar cómo es que nosotros le encontramos significado, sentido y al final podamos sacarle el máximo provecho. La felicidad en sí se da precisamente en estos matices. Cerramos el análisis. El libro en cuestión fue The Sweet Point. Lo podríamos traducir al español como el punto suave, el punto dulce, el punto óptimo incluso. Un libro escrito por Paul Bloom y nos enseña precisamente cómo podemos encontrar este punto entre el dolor y la recompensa, los placeres del sufrimiento y la búsqueda de sentido. Me gustaría saber qué te ha enseñado este análisis y qué es lo que vas a llevar a la práctica. ¿Cuál es el punto o puntos que más resonaron contigo y que te van a ayudar a convertirte en una mejor versión si los implementas? Por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle me gusta, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te olvide revisar en la descripción los enlaces que ya aparecen porque te van a llevar a nuestros distintos programas. Y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, por ejemplo, tomas una imagen, un screenshot a este contenido, te vas a Instagram, me buscas @salvadormingo y colocas esta imagen en tus historias. Te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá Salvador Mingo, un placer que estés revisando este contenido donde te voy a explicar precisamente qué consiste esta membresía del canal Conocimiento Experto. Son 3 niveles. El nivel número 1, miembros estándar, son personas que quieren tener una comunicación más directa. Es decir, actualmente recibimos muchos comentarios, dudas, preguntas, etcétera, y es difícil responder a todos. Por ende, vamos a diferenciar las personas que tienen un interés genuino de aquellos que simplemente son curiosos y la membresía estándar es la base de ello. Las personas que formen parte de esta membresía van a tener prioridad para que sus dudas, preguntas, comentarios sean respondidas, ¿sí? Es decir, tengan respuesta en relación a lo que están comentando. Por otro lado, también van a ser los elegidos para apoyar en la selección de los libros de la semana. Es decir, actualmente dentro de la sección del Conocimiento Experto están análisis de libros y vamos a priorizar a estas personas para que sean ellos los que definan cuáles serían los siguientes libros a elegir. Y por otro lado, van a ser las personas que se van a enterar más rápidamente de notificaciones, promociones, información de poder y demás que vale la pena compartir. Son los que van a tener esa prioridad. La membresía número 2 son entrevistas con expertos, personas que quieren de alguna manera profundizar más en su conocimiento y sobre todo apalancarse de otras personas. Vamos a estar generando entrevistas con diferentes expertos, diferentes personas alineados obviamente a la metodología del canal, pero que puedan aportar mayor valor todavía en relación a todo este tipo de información, y las personas de este nivel son los que van a tener acceso a estas entrevistas. Y el tercer nivel se refiere a las personas que quieren de alguna manera emprender de una forma digital con un branding personal fuerte. Es decir, dentro de los cuestionamientos, preguntas y demás, las personas suelen hacer o suelen preguntar de manera incisiva de qué manera se puede emprender mejor en esta economía de la atención. Bueno, esta opción número 3 te va a permitir precisamente hacer eso, emprendimiento digital con un branding personal fuerte, o bien esta membresía va ligada o se va a relacionar con emprendedores digitales que quieren reforzar su marca personal. Te invito a que revises los detalles y yo te espero precisamente del otro lado. Chao.